Esta mañana yo quiero compartir este capítulo del libro de Primera de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Algunas veces cuando nos ponemos a leer, ¿verdad? Pasamos el capítulo y viene otro capítulo. Para los que leen bastante, ¿verdad? Pueden leer 4 o 5 capítulos en el día, ¿verdad? O en el momento que se sientan antes de irse al trabajo o en las tardes. En especial yo soy de noche, ¿verdad? O muy encerrado a solas estudiando. Y el capítulo 2 es un capítulo que me impacta, siempre me ha enseñado y siempre estoy mirando. Y quiero así en una forma, ¿cómo quisiera decirle? Global, mirando todo lo que tiene el capítulo, ¿verdad? Quiero sacar a relucir algunos puntos que miramos en todo el capítulo. Porque, bueno, el apóstol Pablo tiene este capítulo y es glorioso. Yo le he puesto como tema una revelación especial. Dijo el apóstol Pablo en este capítulo, si usted lo mira, perdón, y lo empezamos a mirar, dice de esta manera, verso punto 1 que voy a estar presentando, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dijo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y en el verso 3 dijo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4 dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El apóstol Pablo está diciendo en este punto número 1 que yo quiero establecer, cómo el apóstol Pablo empieza a sacar la parte humana para decir que la parte humana del hombre no tiene ninguna sabiduría como para hablar de Dios. Y es que él empieza a decir, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La otra palabra está en el verso 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El 5 dice de esta manera, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y más tarde el apóstol Pablo dice en el verso 3, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, Pablo, hermano, me sorprende en este capítulo siempre que lo miro, porque él trata de extraer y de dar a conocer en cuanto a la sabiduría que él está hablando. Él está hablando tocante a la sabiduría de Dios y da a entender que la sabiduría humana en realidad viene a ser un tropiezo para la sabiduría de Dios, si el apóstol Pablo trata de combinarlos. Amén. Entonces, lo que dice en el verso 4, dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque cuando hablamos de la sabiduría del hombre, Pablo dijo, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, deja claro Pablo, el apóstol, que no está hablando de la sabiduría del hombre. Entonces dice, así hermanos, que cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo está dejando bien claro en este tema al iniciarse que no fue por el esfuerzo personal de él o por la excelencia del conocimiento que tal vez sabían o conocían del apóstol Pablo. Vaya que los corintios sabían mucho, hermano. Pero dijo, no lo hice de esta manera. No había una excelencia de palabras, no había una excelencia de sabiduría de parte mía. Y entonces, el número 2 de este punto es el verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Entonces, ya empezamos a ver al apóstol Pablo empezarse a fundamentar. Y él dice, bueno, la sabiduría que hablamos, la hablamos en aquellos que han alcanzado madurez.
Y dejemos claro que el apóstol Pablo no está tratando de mostrar que hay cristianos sabios y cristianos ignorantes, ¿sí? O que hay cristianos, hermano, que maduros o inmaduros, sino que el apóstol Pablo está diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Entonces Pablo está con esto reforzando el verso 1. Él vino a los Corintios no con un testimonio personal, no con sabiduría o con palabras con elocuencia, sino que vino hablando una sabiduría que es la sabiduría que no es de este mundo. Por eso es que dice el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo. Ahora, el apóstol Pablo ya ha escrito mucho acerca de esto y algunas veces nos preguntamos, ¿de quién se refiere el apóstol Pablo para decir entre los que han alcanzado madurez? Y cualquiera puede decir, bueno, entre los que son más adultos, entre los que leen más la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Santiago habló y dijo que no fuéramos traidores, sino hacedores de la Biblia, Santiago deja claro que hay gente que aunque lee la Biblia, no es hacedor de la palabra, sino simplemente oidor de la palabra. Entonces, para poder afirmar esta palabra que dice que entre los que han alcanzado madurez, es entre los que se habla esta sabiduría que él está hablando a los corintios. Él ha llegado a los corintios para hablarles sabiduría de Dios y no sabiduría de este siglo. También lo vuelve a decir después y que ya estaremos hablando. Entonces, yo quiero que vaya usted a lo que dice la Biblia en 1 de Corintios, verso 14 al 20. 1 de Corintios 14, verso 20 en adelante. Y dijo el apóstol Pablo, hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Volvemos a repetirlo porque no sé si te hice un trabalenguas. Hermano, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Lo estás mirando? Entonces Pablo está diciendo que habla esta sabiduría de Dios en los que han alcanzado madurez, en gentes que tienen madurez en la forma de pensar tocante a las escrituras. Amén. Y lo vuelvo a decir en este capítulo el apóstol Pablo. Yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y su verso 1 al 3, porque empieza el tema el apóstol Pablo en el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, cuando fui con vosotros, hermanos, no pude hablarles con profundidad de sabiduría, porque dice, porque eras carnales, y les tuve que hablar como a carnales. Porque más tarde el apóstol Pablo lo dice, ¿por qué le habló como a carnales? Porque él dijo, habiendo disensiones y pleitos y celos entre vosotros, no sois carnales. Eso lo dijo después. Pero entonces, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablar como espirituales. ¿Quién es un espiritual? Un maduro. Un maduro en el conocimiento, es un hombre espiritual. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. La palabra leche quiere decir los principios de la enseñanza, ¿sí? Y no vianda, es decir, no solidez de conocimiento. Amén. Porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, hermanos, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Entonces Pablo en este capítulo saca todo lo que puede ser de la humanidad
para decir el hombre no tiene una sabiduría como la sabiduría de Dios. Y yo vengo aquí no en calidad de un hombre que sabe la sabiduría humana para predicar la sabiduría humana, sino ahora como quien ha desechado la sabiduría humana para hablarles la sabiduría de Dios. Y cuando miramos este punto número 2, el apóstol está hablando de esta sabiduría y se brinca un punto más en este verso. Dice de esta manera: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Porque antes del final continúa diciendo que ningún príncipe de este siglo conoció sabiduría, que ningún príncipe de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, dijo, no hubieran sacrificado al Señor de la gloria. Entonces hablamos sabiduría que ningún príncipe ha hablado. Porque esta sabiduría no está en los príncipes que perecen. Si usted lo empieza a mirar, esta sabiduría, que no es una sabiduría de este siglo. Cuando el apóstol Pablo habla a los colosenses, él no les habló diciendo la sabiduría, sino les dijo el misterio que había estado escondido. Esta sabiduría que el apóstol Pablo dice que él vino a hablar a los corintios es una sabiduría que solo se habla con maduritos, con gente que está madura, con gente que conoce. Porque no es la sabiduría de este siglo, porque no estamos hablando la sabiduría que hablan los príncipes de este siglo que perecen. Pero en Colosenses capítulo 1:26. Gloria a Dios. Déjame ir ahí a Colosenses. De repente tengo este versículo en mi mente. Voy a leerlo. Así, aquí es, hermano. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Número 1, que esta sabiduría antes era un misterio que había estado oculto, pero a los colosenses no les habla con la palabra de sabiduría, sino que le dice el misterio que había estado oculto, ¿sí? Desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Esta sabiduría, Pablo ya la había dicho cuál era la sabiduría de Dios. Pablo ya había traído este tema para enseñar en qué consiste la sabiduría de Dios. Y cuando está en 1 de Corintios, y estamos hablando capítulo 1, 1 de Corintios, y en su verso, gloria a Dios, 18 dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los judíos, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ya había dicho que Cristo
era la sabiduría de Dios. Y cuando ya lo ubicamos acá, Pablo está diciendo que él vino a los Corintios a hablarles la sabiduría de Dios. Y dijo, cuando estuve entre vosotros, no me propuse a otra cosa, sino a hablar de Cristo y a este crucificado. A este es el que él le asigna la sabiduría de Dios. Él está predicando a este Cristo crucificado, solo centrado en Cristo. Cuando nosotros tocamos el tema de siervo, sabemos que hablamos de un esclavo, de uno que es totalmente obediente a su Señor. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que él está hablando esta sabiduría y que solamente está centrado en hablar de Cristo y de este Cristo crucificado, da a entender como un siervo que es entregado, no tiene otra mente, no está para otras cosas, solo para su dueño. El siervo tendría que ser un esclavo, pero ahora es siervo porque le sirve por amor. ¿Sí? Solo está dedicado para engrandecer al Cristo de la gloria. Entonces Pablo dijo, vine a vosotros hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. ¿Me entiendes? ¿Cuál razón tenía Santiago, hermano, cuando él dijo, Santiago allá en su primera carta, capítulo, ¿qué es Santiago 3? Hermanos, 3, verso 14 al 17. Si alguno está falta de sabiduría, ¿se recuerda ese capítulo? (14, 17). Vamos ahí. Dice de esta manera. No. ¿Cómo? 1. Capítulo 5. Ok. Ya me había enredado. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Bueno, ya Santiago nos hace entender que si nosotros pedimos, tenemos que pedir con fe. ¿Sí? Entonces, esta sabiduría en la cual Santiago dice que nosotros pidamos, que la pidamos con fe. Esta es la sabiduría que el apóstol Pablo viene a los Corintios a decirles, Corintios, cuando vine a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, o de sabiduría, dijo, no pone la palabra humana, pero dice, o de sabiduría, porque dice en el verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Entonces lo que Pablo quiere explicarnos y que de momento me ministra, y es que nada vamos a lograr si lo hacemos por nuestra propia fuerza. Nada vamos a lograr si usted trata de usar su propia inteligencia. Nada va a ser conforme a lo que usted opina. Dígame usted ahora, ¿cuál de los ministerios que Dios los llamó para que predicaran donde ellos quisieran, lo que a ellos les gustaba, lo que a ellos les parecía más bonito, y que fueran a donde ellos pareciera mejor? Si esos fueran los puntos en los que nosotros nos pudiéramos basar, porque muchas personas acá dicen, bueno, yo me dedico a hacer esto dentro de la iglesia porque eso es lo que me gusta. ¿Sí o no? Pero ¿a cuál predicador llamó Dios para hacer lo que a él le gusta? Es que yo me siento bien haciendo esto a donde voy porque esto es lo mío. ¿Y cuándo vas a predicar lo de Dios?
Porque si lo vemos a la manera en que lo ve el apóstol Pablo, dice, no lo hice en la forma humana o de excelencia de palabras, ¿sí? O de humana sabiduría. No podemos pensar que Dios, si Dios cuando llamó a Moisés, Moisés dijo, Señor, no puedo. Busca el que tienes que usar. Finalmente le dijo, soy corto de palabras. Jeremías dijo, soy niño. Y Gedeón cuando le hablaron, dijo, no hombre, soy el más pequeño de mi familia. De una tribu de las más pequeñas. Y bueno, usted siga adelante y vas a encontrar. Dios no estuvo llamándonos a nosotros para que lo estableciéramos a la forma de nosotros. ¿Usted cree que es fácil pensar que Dios nos está llamando para ir a las naciones? Si nosotros estamos planeando servirle a Dios solo para donde nosotros podemos, no para donde no se puede. ¿Por qué no armamos un grupo ahora y nos vamos a la India? Hermano, ahí no se puede. Es muy duro, vas a decir. Hay demasiado zancudo, hay demasiada mosca. Las comidas son diferentes. Pero yo ya oí gente que dijo, si Dios me llama, yo no quiero ir a estos lugares. Porque yo no sé cómo voy a comer. Y un amigo me dijo en el Perú, oye hermano, aquí viene un predicador. Y diario que viene se trae 2 paquetes de tortillas. La verdad, hermano, que cuando nosotros vamos, Pablo saca la humanidad del hombre para decir, estoy hablando sabiduría humana. O estoy hablando sabiduría de Dios. Y Pablo dijo, de la humana no quiero saber nada. No puedo yo hablar la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la sabiduría humana? Cuando nosotros miramos, ¿qué es lo que hay en la sabiduría humana? Si algo me estaba confundiendo ahorita, era Santiago capítulo 3, porque habla de la sabiduría humana. ¿Sí? Y dicen ¿por qué es necesario que el apóstol Pablo identificara que no estamos en la sabiduría humana? Porque Santiago 3 dice de esta manera, y creo que es el verso 14, lo leemos. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención entre vos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y animal. Ahora, mira el versículo para que lo puedas entender y defínelo. La sabiduría terrenal solamente contiene contención, celos amargos, contiene solamente trae jactancia, nos hace mentir ante la verdad. Y Pablo está definiendo cuál es, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Porque la sabiduría humana, hermano, simplemente es una competencia de riquezas. A ver, ¿quién tiene más? Y el valor de los hombres consiste en qué tanto tienen, qué tanto poseen. Y Pablo está diciendo que de esta manera, continuamos el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, razón tenía el apóstol Pablo para decir, no vine a vosotros con una excelencia de palabras o de sabiduría humana, porque la sabiduría humana, ya miramos que Dios cortó esta sabiduría hablando en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Entonces digo, yo vine en la sabiduría de Dios. Yo vine a hablar la sabiduría de Dios. Una sabiduría, hermano, que consiste solo para los que han alcanzado madurez. Y los que propagan esta palabra, los que predican esta palabra, los que llevan esta palabra, tienen que ser hombres que han alcanzado madurez.
Porque ¿cómo nos miraríamos nosotros que ya estamos en el segundo año de universidad dejándonos enseñar por un niño de primaria? Entonces Pablo dice que esta palabra es la sabiduría de Dios que se habla entre los que han alcanzado madurez. Y nosotros tenemos que entender esta sabiduría. El escritor de Hebreos dice en su capítulo 5, el libro de Hebreos 5, 12 en adelante. Gloria a Dios. Ya lo tengo ahí. Dice, voy a leer desde el verso 11. 5, verso... Oh, un momento, hermano, estoy en el 6. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién es uno que no tiene madurez? Uno que es tardo para oír. ¿Sí? Ahora dice el verso 12, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿En el uso de qué? Te lo está diciendo. ¿Cómo es que alcanzaron madurez? Por el uso de la palabra. Y los que no tienen el uso no han alcanzado madurez y están tomando atolito en lugar de comida sólida. Y Pablo por eso les hace un hincapié. No llegué acá a hablarles a ustedes, cosa mía acá de inteligencia personal, o de sabiduría personal, o de entendimiento personal. Vine a hablarles de la sabiduría porque no tengo otro tema más de que Cristo y a este crucificado. Y no sirvo a otra cosa más de que a Cristo y a este crucificado. No voy para otro lugar. Solo voy a donde puedo hablar de Cristo y a este crucificado. Y lo hace ver bien claro. Porque en el verso 17 dijo el apóstol Pablo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, si nosotros ya lo estamos mirando, Pablo está hablando el escritor de Hebreos está hablando acerca de este entendimiento de lo que es el alimento sólido. Y dice que Dios, hermano, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Lo está diciendo más abundantemente, dice, la inmutabilidad de su consejo. A esta inmutabilidad de su consejo es a lo que el apóstol Pablo le llama a esta enseñanza la sabiduría de Dios. Y dice que cuando Dios lo hizo, interpuso juramento y no juró por uno que estaba al lado de él o por uno más grande, porque los que juran por alguien que es más grande. Juró por sí mismo, porque no había otro más grande. Lo está diciendo, yo vine a hablarles con sabiduría y no es sabiduría de este siglo. Es la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. En el capítulo 1 de la primera de Corintios, se me pasó, el apóstol Pablo, déjeme llegar ahí, primera de Corintios, capítulo 1, y me voy a ir casi, el verso 27, verso 28 dice,
26 voy a empezar pues de ahí para agarrar un punto más cercano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Te das cuenta? ¿De qué necesitaría ser sabios según la carne? ¿En qué forma le vamos a enseñar a Dios, a la iglesia, si somos sabios en la carne? Y Pablo dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo Jesús es la sabiduría que el apóstol Pablo predicaba, porque se nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la sabiduría que el apóstol Pablo trata de decir en todo el capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 14, porque tiene 14 versículos este capítulo. Capítulo 2. Aún la Biblia, hermano, ya nos ha enseñado que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, perdón, es el temor de Jehová. ¿Cuál es la sabiduría que yo le tengo que pedir a Dios si yo estoy escaso? Ahora, ya conozco que Pablo está diciendo que no vino con elocuencia de palabras o de sabiduría, pero da a entender que Cristo es la sabiduría de Dios. Y él vino a hablarle sabiduría, no de este siglo, ni la que estaba en los príncipes que perece. Y que esta sabiduría que es Cristo es la que él ha venido a hablarles. Algo que no conocían, algo que no entendían. Cuando él está en Grecia, cuando lo han reunido, lo primero que los de Grecia, hermano, dijeron fueron estas palabras. ¿Qué querrá decir este palabrero? En otras palabras, este ambulante de cosas que habla, ¿qué querrá decir? Y le dijeron que queremos oírte más tocante a esto. Oye, yo quisiera ir a hablar de Cristo y que alguien me diga, quiero oírte más tocante a esto. ¿Sí? Una sabiduría de Dios, una sabiduría predestinada, una sabiduría que es revelada por Dios, que es revelada. Y Pablo está diciendo desde el inicio del capítulo que esta sabiduría que él tiene no es revelada por humanos, sino que es la sabiduría que revela el Espíritu para aquellos que quieren hablar la palabra del Espíritu de Dios. La palabra de Dios se predica con la revelación del Espíritu. De otra manera, nosotros vamos a quedar en alguna forma equivocados con lo que estamos predicando. Y vamos a parecer como las mismas personas que están, va usted a algunos lugares de México y están vendiendo medicina. ¿No es así? Y ahí hay un carro diciéndote para qué son las gotas que está vendiendo y qué tantas cosas hacen en ti. No sé si en sus países acontece esto. Son ambulantes que venden cierto medicamento y te dicen para qué sirve. Pero finalmente compraste un botecito lleno de agua. Simplemente. Digo aquel hombre borracho que su mamá padecía de una enfermedad y a él no le gustaba a su mamá enviarlo a la tienda a comprar el medicamento. Pero un día, no habiendo más, le dijo, mijo, quiero que vayas a la tienda, toma este frasco y diles que te den este frasco. Y fue a la tienda, pero pasó por el río y lo llenó. Y se lo trajo a su mamá. Siendo borracho, aprovechó. Al mes le dijo su mamá, mijo,
tráeme de la misma tienda y el mismo frasco. Nosotros no hablamos así. No tratamos de hacer las cosas así. Usted no tiene tiempo, y algunos dicen muchas veces, para perder tiempo. Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios es la que les ha venido a enseñar. Y Pablo dice, en la sabiduría de Dios todavía hay cosas más excelentes que las que nosotros hemos conocido. Y entonces el apóstol Pablo dice de esta manera, verso 8, la que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció, una sabiduría que no conocieron, porque este siglo tiene la sabiduría humana. Porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, y dice la excelencia de cosas que están en la sabiduría de Dios. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esta verdaderamente es la sabiduría de Dios, que usted está predicando cosas que Dios tiene verdaderamente preparadas para la gloria de Dios. Y que nosotros vamos a conocer aún más de parte de Dios. Una sabiduría gloriosa. Entonces Pablo vuelve a hablar en su verso 10. Si lo ves, dice que esta sabiduría, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Pablo predica a Cristo como la sabiduría de Dios y dice que fue revelado por el Espíritu. Y entonces él verdaderamente así tiene que decirte tocante a esto, que Dios nos la reveló por el Espíritu. Porque una vez en la conversión del apóstol Pablo, allá en el capítulo 9 de Hechos, y habiendo él sido llevado a una casa de un tal Judas, estando ciego, Ananías vino y oró por él y fue bautizado. Dice la historia que de allí el apóstol Pablo estuvo en el desierto, donde se le fue revelado el evangelio de Cristo Jesús. Entonces él tiene razón al decir, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, deseamos conocer la palabra, pero tiene que ser revelada por el Espíritu. Usted tiene que hacer tiempo para buscar el Espíritu. Usted tiene que ser, hermano, una dedicación completa para predicar. Yo me acuerdo cuando empezaba a predicar, allá en el 98, 99, y me encantaba irme a la calle. Y yo quería predicar en mi iglesia. Yo tenía ganas de predicar en mi iglesia, pero mi pastor dijo, no, ¿tú qué nos vas a predicar? Tú no sabes nada. Así fue mi ánimo en el principio de mi prédica. Así fue como me animaron. Entonces, si deseaba predicar esta sabiduría, Señor, enséñame la palabra, guíame la palabra, muéstrame la palabra, revélame la palabra. Señor, quiero conocer tu palabra. Quiero conducirme conforme el mandato de tu palabra, porque dice que el Espíritu todo lo revela. Si en verdad es una Biblia cansada para muchas personas, que cuando les duele la cabeza se le ponen aquí. Y si el estómago se acuestan y se le ponen aquí. Y para mucha gente, no puedo ver la Biblia. Pues no me puedo dormir, pero voy a empezar a leer la Biblia. O sea, no es que no puedo leer la Biblia. Yo casi no duermo, pero cuando leo la Biblia me duermo. ¿No has oído eso? Hay mucha gente que dice, ¿no le ha pasado a usted que apenas vas en los primeros 6 renglones y ya empezaste a apostasear? Pero el asunto es que dice, es revelada por el Espíritu. Es guiada por el Espíritu. La justicia de Dios no es un invento de humanos. La palabra de Dios no es un invento de alguien
que en la propia concepción de ellos lo hayan logrado o lo hayan dado a luz, sino que ha sido una revelación del Espíritu. Revelar la palabra es el mandamiento que el Espíritu Santo recibió para nosotros. Enseñarnos de toda justicia y de toda verdad. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Es decir, si el Espíritu lo revela, ¿de dónde ha alcanzado madurez? Es por el Espíritu. ¿De dónde ha alcanzado entendimiento? Es por el Espíritu. Porque no estamos en una venta de cosas. No estamos en una acción, hermano, donde compramos y vendemos. Estamos en el conocimiento de la palabra. Y dice este verso 11 a la mitad dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. En otras palabras, no conocemos porque no hemos buscado del Espíritu. No hemos avanzado más porque nosotros no nos hemos apegado a tener tiempos de búsqueda, tiempos de oración para que Dios nos cambie la oración y Dios nos cambie la predicación. Dios ponga las palabras, lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Que nosotros cuando busquemos lo espiritual de verdad seamos nutridos de lo espiritual. Porque el que enseña la sabiduría que el apóstol Pablo dice que él predica es el Espíritu. Dijo, se nos fue revelado. Maduros en el Espíritu, crecidos en el Espíritu, conocedores por el Espíritu. Dios nos la reveló a nosotros. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo a la mitad del verso 12, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, perdón. Y son palabras, dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por vana sabiduría. Oye, todos los cuentos que sabemos no los podemos meter en una prédica. Todas las charlas que conocemos no podemos meterlas en una prédica, porque estamos hablando de una sabiduría revelada por Dios a través del Espíritu. Y Él es el que nos da para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, quiere decir que Dios tiene tantas cosas que nos ha concedido, que el Espíritu Santo está a cargo de enseñarnos esas cosas que Dios ya nos concedió. La cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y termina el verso 14 diciendo el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora voy a agarrar este versículo y esta palabra que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora dice el versículo arriba, dice de esta manera. Dice, así que hermanos, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, lo están mirando, fue con la mente de Cristo. No se puede anunciar a Dios sin tener la mentalidad de reino. Sin tener mensaje de reino. No se puede predicar a Dios si usted no tiene una coinonía, una comunión, si usted no se identifica como hijo de Dios. Porque hay que tener la mente de Cristo. Pablo termina diciendo en el verso 16 esto.
mas nosotros tenéis la mente de Dios. ¿Por qué Pablo hablaba esto entre maduros? Porque hablaba con aquellos que tenían la mente de Cristo. Porque no se puede hablar de el mensaje de Cristo si no tenemos la mente de Cristo. Usted tal vez tiene la mente de un vendedor. ¿Sí? Usted tal vez es bueno para ir a Google y a YouTube, pero no para ir a la Biblia. ¿Sí? Entonces la mente de usted no es la de Cristo. Entonces nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Por qué es que Pablo hablaba sabiduría a los que han alcanzado madurez según el verso 6? Porque tienen la mente de Cristo. Son maduros conforme esta palabra. Y feo es, hermano, cuando conocemos gente madura que hace las cosas de un inmaduro. ¿No es así? Vaya a la casa de cualquier hermano adulto y que de repente esté comiendo y tirando las cosas al piso, que su esposa le dice no lo hagas, no lo estés haciendo, quita tu taza, levanta tus zapatos, levanta tu ropa. Entonces dices, oye, un maduro haciendo cosas de inmaduro, un adulto haciendo cosas de niño. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, estas cosas se hablan en los que han alcanzado la madurez. Y le da otra palabra, entre los que tienen la mente de Cristo. Porque seguro que si usted vende pan, tiene que tener la mente de un panadero. ¿Sí o no? Y si es mecánico, usted tiene que tener la mente de un mecánico. Porque si usted se va a poner a hacer mecánica siendo una persona que trabaja en una computadora, usted no le va a hacer nada al carro. Usted no tiene la mente de un mecánico. Usted tiene la mente de una persona que trabaja en la computadora. Y si máximo sabes, es quitarle y ponerle las llantas. Porque si a mí me ponen de mecánico en mi casa, en el carro propio mío, yo hago 2 carros de uno. Porque me sobrarían bastante piezas en el momento que estoy trabajando. Y es necesario que me quede una sola pieza. Yo tengo que tener madurez, la madurez que alcanzo a través de la mente de Cristo. Y si predico, predicaré lo que la mente de Cristo pone en mi mente. Hablamos sabiduría y no de este siglo. Amén.